Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Copa Federación Femenina de Fútbol Playa. Bienvenidos y bienvenidas a este Grupo B, aquí en Tierras Jienenses, donde se van a enfrentar el Club Deportivo Igicontrol Melilla y Pozalbense Femenino. Acabamos de disfrutar de los dos partidos correspondientes al Grupo A, donde hemos tenido la victoria por 10-0 de Femenino Cáceres sobre Féminas Fuensalida y el triunfo por 2-3 de Mazarrón ante Black Wolf Academy. Ahora nos metemos en el Grupo B, donde se van a enfrentar Igicontrol Melilla y Pozalbense. Después tendremos el duelo entre Turia Beach Soccer y Barriada La Playa, pero ya centrándonos de lleno en este encuentro inaugural del Grupo B, el tercero que llevamos ya en esta mañana, donde se va a enfrentar Igicontrol Melilla contra Pozalbense. Después de que ya hayamos consagrado al Atlético Torroseño como campeón de liga, ahora veremos quién consigue conquistar esta Copa Federación, donde 8 equipos van a pelear por lo más alto del trono en este campeonato, en un torneo que arranca hoy viernes y que se va a extender hasta el próximo domingo, y donde tendremos durante esta jornada de mañana la primera jornada, valga la redundancia, de fase de grupos. Por la tarde tendremos la segunda, mañana por la mañana la tercera y luego ya semifinales y final, cuando ahí tenemos a los dos equipos saltando al terreno de juego. Igicontrol Melilla a la izquierda de sus imágenes, vestida de azul claro; Pozalbense vestida de azul oscuro. Ahí vemos cómo se saludan los dos equipos. Un Igicontrol Melilla que venía de pelear por el título de liga en esta última semana, pero finalmente el Atlético Torroseño fue capaz de vencerle en la final, después de que se hayan batido el cobre para tratar de subir a lo más alto del podio en ese miércoles 16 de julio, donde, como decimos, finalmente la victoria fue para el Atlético Torroseño, que se ha consagrado como campeón de liga tras vencer al cuadro melillense por 5-3. Pero esto ya es pasado y ya nos centramos de lleno en lo que va a suceder en esta Copa Federación, donde el cuadro melillense puede tomarse la reválida conquistando el título, teniendo en cuenta que el Atlético Torroseño no está presente en este fin de semana, en esta Copa Federación. Ahora tiene a su disposición el cartel de favorito para conquistar este torneo, pero esos son solo meros pronósticos. Y lo bonito del fútbol playa es que va todo tan rodado, es un rush vertiginoso que inmediatamente, 2 días después, te ofrece una oportunidad de pasar página y de centrarte en intentar pelear por un nuevo título. Así que Igicontrol Melilla y Pozalbense van a verse las caras en escasos instantes. Un partido que está previsto que comience ahora a las 10:20. Ha arrancado con un ligero retraso el partido entre Black Wolf Academy y Mazarrón, que se ha demorado un poquito más, y eso hace que vayamos con unos ligeros segundos de retraso con respecto a la hora prevista. Pero ahí tenemos la arenga. Escuchamos el grito de guerra de Igicontrol Melilla, y mientras tanto Pozalbense ya también estaba ultimando su arenga antes de afrontar esta batalla, donde ahí tenemos esa pelota que va a ser la jueza, jurado y verdugo. Veremos cuántos viajes hace al fondo de la red por parte de cada equipo. Una mañana donde hemos tenido ya en total 15 goles. Es verdad que prácticamente monopolizados por el equipo extremeño, el femenino Cáceres, con esos 10 que han dosado a Féminas Fuensalida, pero hemos venido de tener un duelo cargado de acción y de emoción, como ha sido el Black Wolf Academy Mazarrón. Así que preparados ya los dos equipos para la batalla, y a todos ustedes les recordamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. El cuadro melillense ya preparado. Sobre la arena ya también se despliega Pozalbense, y listas y dispuestas las jugadoras de ambos equipos para el envite, para la batalla, donde esperamos cantar muchos goles, donde esperamos disfrutar de otra mañana trepidante de fútbol playa, donde ya hemos dejado atrás los campeonatos de selecciones autonómicas y volvemos a nivel de clubes para seguir vibrando. Cuando suena el silbato, comienza el partido, mueve la pelota Igicontrol Melilla, José disparo, intenta atrapar en 2 tiempos y sí lo consigue la portera de
Pozalbense ha conseguido atrapar Martina, que ya sale jugando desde atrás, tratando de circular en este primer ataque. Ahí avanza por el carril zurdo el equipo que viste de azul oscuro, y tenemos a Martina tocando en corto con su compañera. Adelanta la presión, control Melilla. Ahí tenemos precisamente presionando a Carol. La tiene otra vez Martina, abriendo el juego hacia la banda derecha. El remate de chilena que intentaba Mili, sale desviado y jugará el control Melilla. Y tenemos a Laura Gallego defendiendo la portería de control Melilla. Mientras tanto, Carol González tocando con Andrea Mirón. Andrea levanta la mirada, buscando una amiga, buscando una compañera. Mientras tanto, Silvia hacia atrás y volverá a jugar con su guardameta, cambiando de orientación hacia la izquierda. No puede recibir, en este caso, Jessica. Va a ser saque de banda favorable a Pozalbense. Juega el cuadro cordobés. Ahí la tiene Martina, avanzando, recorriendo metros. Ahí tenemos el lanzamiento, fuera. Se marcha desviado. Recordamos también que en esta jornada ya hemos tenido goles de dos cancerberas. Por un lado Ana Márquez en femenino Cáceres y por otro lado Senia Casado en Black Wolf Academy. Vamos a ver si aquí seguimos con la racha. Pelota en largo hacia la banda izquierda. Ahí recibe Andrea Mirón, retrasando. De nuevo con Laura Gallego. Ahí tenemos el envío directamente fuera. Va a ser saque de puerta favorable al cuadro de Pozo Blanco. Ahí la tiene a su disposición Ángela Moreno, retrasando para Martina, a punto de perderla, a punto de hacerse un lío su compañera, que mientras tanto salva la entrada, abre hacia la banda izquierda, le toca defender a Carol. Mientras tanto distribuye en horizontal, volverá a jugar Martina, que levanta el esférico, pelota hacia el carril derecho. Ojo, el remate de primeras, fuera, no cogió dirección portería y se ha marchado ligeramente desviado. Probaba suerte Carol. Ahí veíamos cómo estaba también Ana Dagmara, preparada para iniciar otra operación ofensiva. Mientras tanto, el remate de cabeza sale desviado. Sacará Laura Gallego, sirviendo para Jessica. Jessica de nuevo para Laura, tocando en corto con su compañera. Ahí tenemos el envío en profundidad, buscando ya el área rival. No consigue recepcionar la atacante de el control Melilla. Y vemos cómo la pide ya por la izquierda Sara González. Sara retrasa, de nuevo para Laura. Laura otra vez para Sara, entendiéndose en ese tuya mía. De nuevo Sara, recepcionando de espaldas ante la vigilancia de Mili. La apertura hacia el carril izquierdo para Paqui Campoy. Paqui, que se da la vuelta, dispara, fuera. Se marcha desviado ese disparo. Y ya se dispone a sacar de portería Martina. Martina buscando una amiga, buscando una compañera. Decide sacar en corto por la banda izquierda. De nuevo recepcionando la propia Martina. Vemos cómo está en la derecha, pidiéndola también Ana Dagmara. Recupera Pozalbense, mete la pierna en última instancia para despejar Doom. Saque de banda, jugará Sara en corto para Laura Gallego. Ante la vigilancia de su rival, decide insistir por ese perfil zurdo. Ahí está Sara. Sara preparada para recortar. De momento no lo ve claro, cambia de orientación y abre hacia la banda derecha. Desde el otro costado ahí intenta defender. Ahí veíamos a Eva Ortiz al ataque, de nuevo junto a la esquina, en ese cuerpo a cuerpo. Aguanta Ana Dagmara, la pelota que sale salpicada hacia el centro del área, buscando opción de remate. Desvía el peligro el equipo que viste de azul oscuro. Sale desde atrás Laura Gallego, abriendo hacia la derecha, de nuevo recepcionando la propia Laura Gallego, preparada para abrir juego hacia el carril zurdo. El toque de primeras de Bárbara, de nuevo repelido y despejado por su rival. Y vuelta a empezar por parte de Laura Gallego, preparada para circular, sirviendo en corto con su compañera. Ahí tenemos el disparo que sale directamente lanzado a las manos de Martina, que juega por la banda derecha para Elena.
Elena de nuevo hacia atrás para Martina. Elena Blanch con problemas. O Juana que se la queda María. María, segunda instancia el rechace por partida doble. Ha conseguido detener Martina, que además pide que se pare el partido porque parece que se le ha metido un poco de arena en los ojos. Ha conseguido salvar por partida doble y vemos cómo recuperó María Corbacho. Salvó la primera Martina, también salvó la segunda y se levantó esa polvareda de arena y ha evitado el 1-0. Vemos cómo la van a dar un poquito de agua. Providencial. Esa doble intervención de la cancerbera de Pozo Albense, que mantiene el empate a 0. A bocajarro consiguió quitarse ese doble disparo de encima y jugará ahora ya totalmente recuperada la portera del cuadro andaluz. Ahí está Martina sirviendo hacia la banda izquierda con problemas. Ahora la acaba por perder al ataque y control el disparo fuera. Se marcha ligeramente desviado. Sacará de puerta cuando, ojo, porque tenemos con problemas. Parece que es Doom, sí. Carmen Alfonso, después de ese choque, sí, con Pilar Sánchez. Se duele del pie y llaman a las asistencias. Llaman a las asistencias porque parece tener dificultades para reincorporarse la jugadora de Pozo Albense. Si ven esa pelota dividida, donde parecía un choque aislado, pero finalmente ha salido peor parada la jugadora de Pozo Albense. Vemos cómo se toca el pie. Y mientras veíamos en imagen y las vemos ahí en la lejanía, las jugadoras de Black Wolf Academy acaban de terminar su partido. Ahí se acerca Martina para interesarse. Y dialogando las jugadoras de Eje Control. Así que sigue rodeada, de momento sigue en el suelo y con problemas para reincorporarse. La jugadora de Pozo Albense, lo tenemos repetido, como aparentemente parece que es un pisotón de primeras, aunque no terminamos de verlo del todo claro. No sé si ha habido algo más, pero ahí vemos como directamente levanta el pie derecho. Y ahora se acercan para asistirla. Ahí tenemos también a Elena, también Martina. Hablando Laura Gallego con su compañera. Y así que instantes de pausa para ayudar a retirar a la jugadora de Pozo Albense. Sigue dolorida sobre la arena. Recordamos que, como decimos, tenemos esta primera jornada, que por la tarde será la segunda. No es como la echan un poco de reflex aparentemente. Recordamos que por la tarde tendremos la jornada número 2. Mañana por la mañana será la jornada número 3. Y ya por la tarde nos meteremos con las semifinales. Y ya para el domingo por la mañana la final y el partido por el tercer y cuarto puesto. Formándose ese corrillo junto a la jugadora de Pozo Albense, que ya vemos cómo se marcha ayudada, con lágrimas en sus ojos. Muchísimo ánimo, ojalá sea lo menos posible, que podamos verla de nuevo sobre la arena. Y vemos cómo tiene que ser ayudada para salir del terreno de juego y va a tener que decir adiós, al menos de momento, al partido, la jugadora de Pozo Albense. Mientras tanto, pues bueno, vamos a volver a la batalla después de este paroncillo para atender a Doom.
Y ya la juega Pozalbense, saliendo desde atrás. Ahí tenemos preparada para circular el largo a Martina, encontrando el pie derecho de Carol. Va a ser saque de banda. Jugará de nuevo Pozalbense. Preparadas ya para atacar cerca del área rival. Ahí tenemos el envío colgado, la dejada de cabeza. De nuevo para el ataque. Eji control Melilla. Pelota en circulación por el perfil diestro. Ahí está Andrea Mirón, que tiene que retrasar y reiniciar el camino con Laura Gallego. Al ataque. De nuevo por ese perfil el cuadro melillense. Ahí tenemos a Carol. Carol que dispara. Atrapa sin mayores problemas Martina, muy atenta al primer palo. Y ya juega el equipo que viste de azul oscuro. Martina, preparada para golpear el largo. Ahí tenemos el lanzamiento, fuera. Se marcha desviado. Sacará de portería Laura Gallego. Buscando la línea de pase, de momento decide abrir hacia la banda derecha. Ante la vigilancia de su rival. Veíamos cómo se incorporaba Tai en la parte inferior de sus imágenes. Al ataque Digicontrol Melilla. Andrea Mirón retrasando para Laura Gallego. Laura se prepara para golpear, fuera. Lanzamiento desviado. Va a ser saque de puerta. Ahí la tenemos junto a Mili. Juega Pozalbense. Pide un poquito de calma, pide un poquito de cautela Martina, que recibe el esférico por parte de su compañera, buscando una segunda cesión. Ahí la tiene. Y abrir el largo, buscando hacia la banda derecha, donde no puede llegar Eva Ortiz. Presiona a Mili, recupera Laura Gallego, abre para Andrea Mirón, demasiado largo ese pase. Se marcha fuera del terreno de juego, saque de banda para Pozalbense. Ahí tenemos a Sana Tui, que también se ha reincorporado al partido. Le va a poner Eva. Eva entregando para Martina. De nuevo para Eva, gran recorte, avanzando, tiene metros por delante por esa banda derecha, se prepara para disparar, lleva el lanzamiento, fuera, se estrella en la valla, va a ser saque de portería, jugará Laura Gallego, ya dando pasos hacia adelante Pozalbense y tratando de inquietar el área defendida por Laura Gallego. Al ataque y control Melilla, la pelota picada, no puede controlar Paqui Campoy, se la queda en última instancia Martina, que abre hacia la derecha para Eva. Eva recorta, se la queda Martina, distribuyendo el largo para Eva. Eva profundizando por ese carril diestro, va a apurar línea de fondo, a punto está de perderla ante la defensa de Paqui Campoy. Se la queda finalmente Bárbara Colodetti, avanzando, metiendo esa pelota en profundidad a la que no puede llegar Tai. Demasiado largo. Busca contragolpear por ambos perfiles, busca abrir un poquito más el campo. Y control Melilla, pero de momento no termina de encontrar esa profundidad. Mientras parece que ahí sí, hay pausa para la hidratación, sí. Paran para hidratarse ambos equipos, donde recordamos que hemos arrancado incluso antes de lo habitual. Hemos arrancado a las 8 de la mañana ya con la jornada. Ha habido tiempo muerto para hidratarse. Y donde vamos a tomar también este pequeño cooling break para reponer energías. Mientras, ahí está Laura Gallego, sentada sobre la arena y esperando poder continuar. Después de una primera parte un tanto accidentada, donde hemos tenido los problemas de Doom, que esperemos que sea lo menos posible, y que le deseamos una pronta recuperación después de ese lance que ha tenido hace algunos minutos y que le ha obligado a retirarse de esta contienda. Jugará Pozalbense. Ahí está Martina, preparada para circular el largo. Decide abrir hacia la banda izquierda. El toque de cabeza directamente a las manos de Laura Gallego. Jugando con Tai. Tai por la izquierda. Tai asiste hacia ese carril zurdo donde recibe Paqui Campoy, cambiando de orientación directamente hacia los dominios de Pozalbense. Sale Martina desde atrás, circulando con Eva Ortiz. De nuevo con Martina, abriendo hacia la banda izquierda. Presiona Sana Tui, la dejada hacia atrás directamente para que atrape Martina.
La pide por la banda derecha Ana Dagmara. Recibe en ese mismo carril ante la intimidación de Tai, que trataba de robarla por activa y por pasiva, pero no podía hacerse con ella. Pelota por la derecha. Saque de banda favorable a Pozo Albense. Ahí se dirige Ana. Veíamos también a Mili intentando hacerse con ese esférico. Mili prepara la chilena. ¡Fuera! Era buena la intención y se ha marchado cerquita del palo izquierdo de la portería de Laura Gallego. Sacará Igicontrol Melilla, que hasta el momento no ha puesto en demasiados apuros a Martina. No recordamos ninguna ocasión clara del combinado melillense, excepción de esa doble intervención, por supuesto, que tuvo que realizar la portera de Pozo Albense después de esa recuperación de María Corbacho. Ha sido esa doble jugada la única que ha tenido ahora mismo el equipo melillense. Ahí tenemos, sacando el largo a Martina, buscando la banda derecha para Eva Ortiz. Eva apurando línea de fondo, colocándola hacia el segundo palo, despeja dentro del área, Igicontrol Melilla. Ahí gira sobre su eje, de espaldas a la portería, Ana Dagmara, retrasando para su cancerbera, para Martina. De nuevo abriendo para Ana. Ana de nuevo con Martina, jugando en ese tuya mía, adelantando también la presión. Carolina González, la tiene Ana Dagmara, preparada para empalar, colgándola dentro del área, directamente fuera. Sacará de portería Laura Gallego. Sirve para Andrea Mirón. Andrea levanta el esférico. Andrea dispara con la derecha. Fuera. Se pierde también por línea de fondo. Va a ser saque de puerta. Jugará de nuevo Pozo Albense. Martina va a ser la encargada de ponerla en movimiento. Despeja de cabeza a su rival. Saque de banda. Cuando entramos en el último minuto de este primer periodo. Pone de nuevo hacia atrás. Teníamos jugando de nuevo en ataque a Elena. Ahora con problemas una jugadora de Igicontrol Melilla. Y tenemos a María, sí. María con dificultades. Se duele sobre la arena. Ya se levanta sin mayores problemas. Precisamente la autora de la doble oportunidad de Igicontrol Melilla. Y ya se dirige para atacar. De nuevo Pozo Albense después de que hayan echado la pelota fuera. La devolverá Melilla. Y de nuevo circulará el equipo melillense. Ahí tenemos atacando a Laura Gallego. Laura que define con la izquierda. ¡Fuera! Se marcha rozando el palo zurdo de la portería de Martina. Va a ser saque de puerta y vemos la repetición. Cómo progresó la propia Laura Gallego. Decidió definir y se ha marchado cerquita de la portería rival. Ahí está Martina colgándola hacia arriba. Despeja de cabeza. Igicontrol Melilla. Ojo el lanzamiento para Martina. Y ahora apretando el acelerador Igicontrol Melilla. Decíamos que no estaba teniendo demasiadas ocasiones. Bueno, pues ahí está ya, acorralando a su rival en estos instantes finales. Antes de que el cronómetro se ponga en cero, como hace en este mismo instante. Suena el silbato. Termina el primer periodo. Empate a 0. No se ha movido el marcador. Todavía resultado gafas. Ocasiones para Pozo Albense. Ocasiones ahora más claras para Igicontrol Melilla, donde Martina se ha ampliado a fondo. Especialmente con aquella doble que hablábamos de María Corbacho. Ahí están dialogando Andrea Mirón y Laura Gallego. Ha tenido que emplearse más a fondo la portera de Pozo Albense que la propia Laura Gallego para mantener esta igualdad en el marcador, donde, como ya hemos visto, ha sido un tanto accidentada con esa lesión de Dum, a la que la deseamos una pronta recuperación, que sea lo menos posible. Y ahí vemos precisamente la repetición de la ocasión más clara de Igicontrol Melilla. Y más oportunidades que hemos visto en este primer periodo, donde es cierto que parecía llegar un poco más Pozo Albense, pero tampoco ha encontrado remates a portería. Es decir, no ha obligado a Laura Gallego a emplearse a fondo. Así que, aunque haya parecido con menos contundencia o digamos con menos repeticiones, pero sí que Igicontrol Melilla ha tenido más claras esas oportunidades que ha ido fabricando. Y ahí tenemos dialogando a ambos banquillos, a la espera de que retomemos la acción para este segundo periodo. Recordamos que al acabar este partido tendremos el siguiente duelo en este grupo B
el Turia Beach Soccer Barriada La Playa. Mientras tanto, tenemos a las colegiadas también, tomándose su tiempo. Y ya como decimos, nos metemos otra vez en la temporada a nivel de clubes, donde también en este mismo fin de semana tendremos otras 3 jornadas de primera división masculina, que sí que se han alargado en el tiempo, y a la femenina ha terminado, como decíamos, con ese playoff que se ha llevado el Atlético Torroseño, derrotando en la final precisamente IG Control Melilla. Y después de que ya hayamos disfrutado de los campeonatos de selecciones autonómicas en categoría alevín, cadete, juvenil, infantil, femenino sub-17, sub-20. En breve también tendremos la Copa Federación masculina, ya entrando en la segunda parte y casi ya en la recta final de la temporada 2025 de fútbol playa, que arrancó allá por finales de mayo y que ya nos hemos extendido en el tiempo hasta más allá de mediados de julio. Y en breve se va a reanudar el partido. Ya tenemos la pelota incrustada en el círculo central y los dos equipos que van a desfilar ya. Vemos en Pozo Albense cómo parece que va a haber efectivamente relevo en la portería. Carmen Belmonte va a tomar el relevo de Martina, mientras seguimos viendo ocasiones como esa chilena de Mili, que se marchó cerquita de la portería de Laura Gallego, que veremos si continúa en este segundo periodo o también cede el relevo a Terek. Mientras, efectivamente, pues ahí tenemos a Terek, que va a ser la portera de IG Control Melilla en este segundo periodo. Y veíamos también cómo se preparaba Carmen Belmonte para tomar el relevo de Martina. Y se va a reanudar el partido. Ya tenemos a Eva Ortiz en el círculo central, preparada para dar el pistoletazo de salida a este segundo periodo. Preparadas ya para atacar las jugadoras del cuadro cordobés. Ahí tenemos, suena el silbato, comienza la segunda parte, mueve la pelota Pozo Albense. Eva Ortiz retrocede para Carmen Belmonte. Carmen circula en largo, se le escapa el control a su compañera y jugará desde ese lateral diestro Bárbara Colodetti, jugando en corto por el carril izquierdo con Sara Tui. Retrasa para Terek, que ya se prepara para insistir por ese mismo perfil. Ahí vemos cómo se ha hecho daño Sara, pero no hay falta, sí. Finalmente sí, cuando ya se lanzaba al contraataque y teníamos a Ana, que ya estaba dispuesta a enfilar el territorio rival, ya enfilar directa hacia la portería de Anastasia Terek. Vemos cómo finalmente sancionaron la falta a los colegiados, como se llevó ese rodillazo Sara, y va a tener este libre directo a su disposición la jugadora de IG Control Melilla. Cuando se reincorpore, ahí la tenemos preparada ya para buscar ese lanzamiento en una posición peligrosa. Ocasión clara y ya frente a frente ante Carmen Belmonte, colocándolo en la cima del cono, en la cima de la pirámide, Sara Tui. Sonido de palmas aquí en Jaén. Preparada ya para ejecutar, preparada ya para lanzar. Ahí está Vita, la colegiada, tomando carrera, pierna derecha al palo. Atrapa el rechace Carmen Belmonte, se ha estrellado en el poste, es el libre directo, a punto de encontrar el primero, mientras ahí aparece Pilar Sánchez para recuperarlo, ha pasado el peligro, allá va Sara, rapidísima al cruce de su rival para evitar el 1-0. Ha sido Ana Dagmara quien ha conseguido rehacerse para evitar esa segunda tentativa de la número 8 del equipo melillense, que ya pone la pelota en movimiento, recibiendo de nuevo tras ese despeje e intenta colocar con la izquierda. El pase no fue bueno y no había nadie, va a evitar que salga así, lo consigue Paqui Campoy, Paqui que la cuelga hacia el segundo palo, se la queda en dos tiempos Carmen Belmonte. Abre hacia la banda izquierda, preparada para atacar Eva Ortiz. Eva la cuelga, se marcha directamente fuera. Ahí vemos la repetición de ese lanzamiento, no llega a tocar la propia Carmen. Ay, sí, claro que sí, llega a tocar. Desvía lo justo para mandarla al poste
y evitar el 1-0. Así que providencial la intervención de Carmen Belmonte en su primera parada del partido. Ha llegado a tocarlo justo para desviar esa pelota al poste porque iba al fondo de la red. Ataca Pozo Albense, pero le dura poquito el esférico. Ahí ya juega Terek, sirviendo hacia la banda izquierda, donde ha recibido Pilar Sánchez, retrasando para Terek. Terek la levanta, abre hacia la derecha para Bárbara. Bárbara la cede de cabeza para Sara. Ahí aparece para quedársela. De nuevo Ana Dagmara, profundizando ahora el lanzamiento, fuera. Se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de puerta. Jugará el cuadro melillense. Ahí la tiene, con dificultades, Bárbara Colodetti ante la presión de su rival. Punto está de quedársela, pero ahí está Anastasia Terek, abriendo hacia la banda derecha para Jessica Higueras, montando un contraataque, controlando con el pecho. Atención a la chilena, intentaba llegar ahora María Corbacho, pero se pierde por línea de fondo, saque de puerta. Ahí tenemos a Pilar Sánchez, sacará de nuevo Carmen Belmonte, sirviendo hacia el carril central, dando la vuelta sobre su eje y profundizando de nuevo para volver a jugar. Ángela Moreno está con su guardameta, con Carmen Belmonte, de nuevo para Ángela. Ángela decide retrasar hacia el kilómetro cero para que maneje de nuevo las operaciones. Carmen Belmonte, el envío es bueno, despeja de cabeza la zaga de Control Melilla, saque de banda. Muy segura ahí atrás María Corbacho y de nuevo al ataque. Ahí vemos cómo se desmarca Ángela Moreno. Mientras tanto Eva Ortiz, sola contra el mundo. La recupera Jessica Higueras. Y Terek ya cuelga ese envío hacia la banda izquierda. Sirena en largo. Despeja de cabeza Ángela Moreno. Y de nuevo córner. Saque de esquina, ahora estirándose de nuevo Ejicontrol Melilla. Pero todavía con problemas para generar de nuevo ocasiones. Ahí tenemos la pelota colgada hacia el centro del ataque. Atención ahora, que la tiene de nuevo en su poder la jugadora del combinado melillense. Cae finalmente Andrea Mirón, pero le saca la falta, sí. Bueno, protesta la propia Andrea, porque parece que le va a caer a ella, sí. Le va a caer a ella finalmente, después de haber retenido esa pelota sobre la arena. Ha sido sancionada. Y la va a tener Ana Dagmara, que es quien ya cogía la pelota. Y se prepara para lanzar. Ahí tenemos pierna derecha, desvía Terek, saque de banda. Probando suerte desde lejos. Muy atenta la cancerbera. Digi Control Melilla. Jugará Pozo Albense. La pondrá desde la derecha. Ahí tenemos el centro, sale rebotado para María Corbacho, recupera Pozo Albense, intenta lanzar el taconazo, Ana Dagmara, la aguanta, la protege y decide retrasar para su guardameta, avanzando desde atrás y preparándose para golpear Carmen Belmonte, que la manda por encima del larguero. Saque de puerta, se disculpa con sus compañeras. Y ya sale jugando Igi Control. Jessica Higueras decide tocar con su guardameta, con Terek. De nuevo Jessie. Jessie asiste por dentro. Buen pase para Carol. Carol se prepara para centrar. Va a ser córner. Saque de esquina. Córner favorable al cuadro melillense. Carol González va a ser la encargada de ponerla en circulación. Prepara para colocar el centro. Ahí tenemos el envío al segundo palo. Se pasea por el área. Se va a perder por el otro costado. Saque de banda para Pozo Albense. Elena asistiendo para Carmen Belmonte. Carmen avanza, Carmen progresa. Abre para Ángela. Ángela Moreno no consigue asociarse con su compañera y ahora también teniendo dificultades los dos equipos para elaborar posesiones largas. Se está costando trenzar el juego y eso está desbaratando también el número de ocasiones, que va diluyéndose con el paso de los minutos. Allá va Tere probando suerte. También se marcha desviado el lanzamiento. Saque de portería. Justo cuando hemos llegado al ecuador de esta segunda parte. Y ahí la tiene
para jugar el largo. Carmen Belmonte se lanza muy bien al cruce de su rival, en este caso Sara Tui. Sacará de banda Mili, que le cede el testigo a su compañera, en este caso Elena Blanes. Elena la cuelga, buscando a Mili. Mili de nuevo para Elena. Allá va el envío, no puede llegar Aneme igual. Sacará el largo Terek. La dejada de chilena para que la persiga Taida Costa. Recupera Carmen Belmonte, jugando el largo. No puede controlar Aneme igual. Y de nuevo vuelta a empezar, repitiendo las operaciones. Tai por el carril diestro. Decide asociarse en corto. De ahí tiene espacio por delante para atacar y control Melilla. Ahí la tiene Tai y vamos a ver por qué han pitado falta. Así que va a haber lanzamiento directo. Ahí tenemos en imagen a Pilar. Va a ser falta favorable, efectivamente, a Pozo Albense, que ha conseguido salvaguardar esta oportunidad. De hecho, ya cuando ha intervenido Carmen Belmonte, la jugada ya estaba anulada. Y va a tener esta falta a su favor Pozo Albense. Preparada ya para tomar carrera la jugadora del cuadro que parte como visitante en este partido. El lanzamiento se marcha también desviado. Saque de puerta. Lo intentó Ángela Moreno. Jugará Terek. Sale desde atrás. Preparada para tocar en corto. Para Sara Tui. Sale hacia atrás. Para Terek. Terek preparada para avanzar. Recorriendo metros. Dispara con la derecha. Fuera. Se pierde por línea de fondo. Va a ser bola favorable a Pozo Albense. Carmen Belmonte poniéndola en circulación, buscando a Ángela Moreno. Se lanza al cruce de su rival y ojo a la contra porque ahí está Sara Tui. Sara asiste hacia la derecha a la llegada de Bárbara. Recupera con problemas, se la queda Carmen Belmonte. Después de ese pase hacia atrás que le había lanzado Elena. Recupera Bárbara Colodetti. Por la derecha, se prepara para disparar. ¿Para dónde, Carmen? Sigue el peligro, ahí está Tai. Tai preparando la chilena. Allá va el lanzamiento y otra parada sublime. Bendiciones a su portería. Aerolíneas Carmen Belmonte a su servicio aquí en Jaén. Doble parada, doble volada, especialmente la segunda, para evitar el primero de Digicontrol Melilla, que aprieta el acelerador y que ya se ha topado con Carmen Belmonte por partida doble, enseñando su valía. Y cerrando el arco, poniendo todos los candados, amurallándose en esa portería. Allá va Sara, preparada para colgarla al primer palo. Intentaba rematar Pilar. Ojo a ese rechace, la tiene Pilar. Despeja e intercepta la jugadora de Pozo Albense. Ha interceptado Mili. Y ojo al contraataque. Ahí la tiene de nuevo Terek. Y vuelve a reconducir el camino Pilar. De nuevo el campo vuelve a inclinarse hacia el lado diestro, ahora dominando y control Melilla en una segunda parte donde hemos tenido varias fases de impasse, pero ahora vuelve a apretar el subcampeón de liga. La tiene por el carril zurdo el equipo melillense, saliendo desde atrás. Ahí está Terek, preparada para golpear el lanzamiento y otra más. Y ya van tres, porque no hay dos sin tres por parte de Carmen Belmonte. Desviando ese lanzamiento abajo. Va a ser córner favorable para el equipo melillense. Ya va Sara Tui, preparada para ponerla. Ahí tenemos el envío. El disparo no le pegó bien Bárbara, pero sigue insistiendo Sara, a la que le ha caído ese esférico. Sara preparada la chilena. Toca en una jugadora de Pozo Albense. Se la queda Ángela Moreno y ya decide reiniciar de nuevo desde atrás. Carmen Belmonte levantando la pelota, preparada para empalar. Allá va el derechazo a las manos de Anastasia Terek. Ya es lo que le hubiera faltado a Carmen Belmonte. Además de las tres paradas que ha realizado, marcar un gol. Allá va el envío en largo. Despeja de puños Carmen Belmonte. Sigue el peligro. Allá va Andrea Mirón, preparando la chilena. Se topa con la espalda de su rival. Se quita el peligro encima Pozo Albense, a la que ahora le toca achicar Arena. De nuevo a reconducir el camino. Ahí está Carol González.
escorándose hacia el costado diestro, tocando en horizontal para Anastasia Terek. Terek golpea, se quita el peligro de encima Pozalbense y vamos a ver por qué. Ojo, le favorece ese rebote a Eva Ortiz por el carril diestro. Eva dispara, ahora quien ataja bien abajo es Terek. Va a ser saque de banda. Nueva ocasión para Pozalbense. Envío colgado. Ya corta Andrea Mirón. Ojo ahora en ese amago de chilena y ahora desvía de puños Anastasia Terek. Cambiándose las tornas, cambiándose el relevo. Ahora empleándose a fondo en esa chilena que, no obstante, pilló bien colocada a la portera Digicontrol, pero que ha tenido que quitársela de encima. Ahí tenemos a Mili. Mili se prepara para ponerla directamente a las manos de Terek, que ya dirige la orquesta para Carol. Recupera Pozalbense. La tiene Ana Dagmara, retrocediendo para Carmen Belmonte, que decide jugar en corto con su rival, con su compañera, mejor dicho. Ella va Carmen. Preparada para golpear el lanzamiento al palo. Al poste se ha estrellado ese derechazo. Ahí vamos a ver por qué lo intenta Ana Dagmara. Sigue el peligro, la intenta poner dentro del área. Recupera Digicontrol Melilla. A ras de suelo al cruce. Llega Mili. Allá va el lanzamiento que se quita de encima Digicontrol Melilla. A ver si hay tiempo para alguna más. Ana Dagmara se escora su rival. A punto está de perderla, queda un segundo, va a tener que lanzar, fuera, y llegamos al final de este segundo periodo. Milagrosamente todavía seguimos con empate a 0, no se ha movido el marcador en 24 minutos, pero esto hay que debérselo a las dos porteras. Por un lado a Carmen Belmonte, que ha salvado el 1-0 de Digicontrol Melilla, luego después Anastasia Terek, que ha evitado el 0-1 de Pozalbense, y después ese remate al palo de la cancerbera del equipo andaluz, que ha estado a punto de convertirse en el 0-1. Así que milagro maléfico el que tenemos ahora mismo aquí en Jaén, que evita que los dos equipos inauguren su casillero de goles en este campeonato. Pero bueno, la nota positiva es que nos quedan 12 minutos, así que lo mejor de lo mejor para el último periodo. Ahí vemos la repetición de las mejores imágenes de este segundo periodo, con esa falta de Sara Tui. Vemos como ahí detuvo ya Carmen Belmonte, tocó lo justo para mandarla al palo y evitar el 1-0. Después más oportunidades, luego llegó una triple consecutiva y vemos el envío de Andrea Mirón. Y luego es cierto que entramos en una fase de impasse donde no hubo demasiado peligro en ninguna de las áreas, pero se ha animado todo en la recta final. Aquí tenemos la ocasión de Bárbara, la segunda, en este caso de Andrea Mirón, y luego después el disparo de Anastasia, que ahí vemos cómo despejó de nuevo Carmen Belmonte, y luego a partir de aquí ya le tocó el show a Terek, y ahí vemos cómo viajó por el cielo de Jaén, cómo cayó de lleno ese zurriagazo que se ha estrellado en el poste, cómo ha hecho temblar las redes de la portería, pero no ha llegado a perforarlas. Así que, con todo lo que hemos vivido durante esta jornada y con todo lo que hemos vivido en este partido, la verdad que es sorprendente, es incluso hasta noticia en esta temporada, que nos vayamos al último periodo con empate a 0. Luego ya sabemos que viene uno e inmediatamente llegan todos. Así que estemos preparados, porque si ya ha habido rock and roll sin goles, no me quiero ni imaginar si los tenemos. Ahí vemos a las jugadoras de Black Wolf Academy, que han caído a falta de 15 segundos contra Mazarrón. Después de que empezasen 0-1 abajo, le dieron la vuelta al partido y finalmente, pues Ainhoa, jugadora de Mazarrón, consigue anotar el 2-3 a falta de 15 segundos para el final, lo que ha dejado al equipo catalán con 0 puntos en esta primera jornada, mientras que las murcianas se han upado hasta los 3 puntos, empatadas con Cáceres. Así que de momento la clasificación del grupo A dibuja un femenino Cáceres primera con 3 puntos, segundas Mazarrón con 3 y terceras y cuartas, tercera Black Wolf Academy con 0 y cuarta Femina Fuensalida también con 0. Y de momento pues aquí tendríamos empate a 1 en la clasificación entre Digicontrol Melilla y Pozalbense, pero ojalá y crucemos los dedos que en caso de que empaten no sea con este resultado, que cantemos goles.
Cuando ya se va a reanudar el partido, se va a poner la pelota en juego para el último tercio de la batalla, para ver el tercer asalto entre Igicontrol Melilla y Pozo Albense, donde todo está en el aire. Y donde va a encargarse de poner la pelota en juego el equipo melillense. Con todo aún por decidir, el subcampeón buscando caminar con paso firme en su andadura en este campeonato. Ahí tenemos, suena el silbato, comienza la tercera parte, mueve la pelota Igicontrol Melilla. Ahí la persigue Sara Tui, intenta tirar el sombrerito, trata de marcharse, se ha anticipado muy bien para hacerse con esa pelota. La portera rival volverá a jugar de nuevo Ana Dagmara con problemas. Ojo, esa pelota que tocó la atacante melillense, que ha estado a punto de convertirse en un regalo envenenado. Ahí está Martina, que ha tomado el relevo de Carmen, que también ha realizado una muy buena primera parte. Martina la sirve para Eva Ortiz, ante la vigilancia de Sara Tui. Ahí la tenemos, a Eva tocando en corto para Martina. Martina tocando otra vez para Eva, ante la vigilancia de Sara Tui. Vemos cómo la intenta perseguir Ana Dagmara por la derecha y esperando para recibir. Trata de proteger Paqui Campoy. La pelota se pierde por línea de fondo y va a ser saque de puerta. Jugará Laura Gallego, que también ha tomado el relevo de Anastasia. Así que cambio de porteras en ambas formaciones. Bárbara Colodetti abriendo hacia la derecha. Ahí tenemos el envío recuperado rápidamente por Pozo Albense. Ojo, atención a la contra. Ahí vemos cómo se lanza al cruce Bárbara Colodetti. Lanzamiento fuera. A punto de llegar el primero en ese derechazo que se ha sacado Bárbara. Se ha marchado rozando el palo izquierdo de la portería de Martina. Otra vez acariciando y llamando a las puertas del gol el combinado melillense. Después de ese trayazo que se ha sacado desde Júpiter, la número 7, pero no ha conseguido conectar. Atención al golpeo, al larguero, rechace y atrapa. Vamos a ver qué ha sucedido ahí, porque está Aneme igual, tendida sobre la arena. Ahí tenemos a Bárbara, Laura Gallego sentada sobre la arena. Cayó de plomo esa pelota que llegó a tocar la portera de Igicontrol. Protesta Bárbara y se queda dolorida. En este caso, Aneme igual. Vemos la repetición de esa pelota que llega a tocar Laura lo justo hacia el travesaño y cómo mete la pierna por detrás Bárbara Colodetti, que derriba en última instancia a Aneme igual. Era lo que protestaba. Se queda dolorida sobre la arena. Ya parece reincorporarse momentáneamente. Intenta reincorporarse y tenemos a Paqui Campoy. También se acercaba Pilar Sánchez para hablar con la árbitro. Una Bárbara que había tenido previamente la ocasión de Igicontrol Melilla. Ahí está Sara Tui. Y siendo atendida Aneme igual, que ya se marcha caminando por su propio pie, ayudada, cojeando mínimamente, pero ya totalmente restablecida. Pues de que le haya caído esa pelota en boca de gol. Punto estuvo de aprovecharla, pero ha llegado Bárbara Colodetti por detrás para neutralizar ese lanzamiento, que lo ha hecho en falta, así que va a tener este penalti a su favor Mili. La ocasión más clara del partido. Penalti favorable a Pozo Albense. Allá va Mili, frente a frente ante Laura Gallego. Preparada ya para colocar la pelota en la circunferencia. Y vamos a ver si ahora aquí podemos inaugurar el casillero de goles. Mili contra Laura Gallego, frente a frente. Diferentes objetivos, un mismo destino. Preparada ya para ejecutar este disparo. Preparada ya para tomar carrera. Buscando
el 0-1. Esperando la orden de la colegiada, ahí está. Tomando carrera Mili, pierna derecha, paró Laura. Detuvo el penalti, ha conseguido adivinar la intención y ha conseguido bloquear ese disparo. El milagro existe para Eji Control Melilla, el milagro se llama Laura Gallego, que ahora consigue mantener la portería a 0. Bueno, pues seguimos empatadas. Cómo le ha adivinado la intención y cómo se ha estirado para bloquear esa pena máxima. Le pegó bien Mili, pero mucho mejor aún fue la volada de Laura Gallego. Pues no, seguimos con el empate a 0. Resiste Eji Control Melilla, que ahora espoleada va a por un nuevo contraataque. Atención ahora en esa pelota por la derecha. Va a ser saque de banda favorable a Jessica Higueras, que controla. Finalmente se la quita a su rival. De nuevo reconduce el camino Eji Control Melilla. Atención ahora el lanzamiento de Chilena. Atrapa sin problemas Martina. Adivinó muy bien al primer palo y ojo porque ahora se duele. Es Natalia. Natalia Cuadrado, quien está con problemas. Y se duele de la nuca. Se acercan para interesarse sus compañeras. Ahí vemos cómo, sí es verdad, impacta con el pie su rival. Y ahí es donde se ha hecho daño la atacante de Eji Control, que ya poco a poco reincorpora la posición y ya se dispone a continuar con este último asalto de la batalla. Ahí está Martina, la pone en circulación hacia la banda derecha para Eva Ortiz. Eva progresa por ese mismo costado, la cuelga dentro del área, desvía el peligro y Control Melilla. Ahí está Carol. Carol que la pica directamente hacia la banda derecha, profundizando en ataque. El cuadro melillense, el disparo lo intercepta. Ahora el equipo andaluz. Se la queda Mili. Mili lejos de la portería, la pierde el lanzamiento. ¡Fuera! Bueno, vaya obús que se ha marchado desviado. Le ha pegado con toda la furia del mundo a Andrea Mirón y se ha marchado ligeramente desviado. Va a ser saque de puerta. Jugará Martina. La pone arriba, hacia el carril diestro, buscando esa oportunidad. Aparece al cruce Carol y se la queda Laura Gallego, saliendo desde atrás, desde su propio área. El equipo melillense avanzando por el carril zurdo. Ahí tenemos a Carol González tocando en corto con Andrea Mirón. Andrea empala, fuera. Se marcha por encima del larguero. Sacará de portería Martina. Insistiendo los dos equipos, pero quizás tendríamos que sacar la hemeroteca. Ojo ahora porque ataca Melilla. Ahora la puede tener, recoge Martina. No, la pelota sigue dentro del área. Ahí llega para empujarla. Tai se la quita de encima finalmente con problemas. Ana Dagmara, lo que íbamos a decir, tendríamos que mirar la hemeroteca de la temporada porque creo que es el partido de todo el curso en el que más se está demorando el primer gol. Cuando ahora incluso parecía que podía ganar después de ese envite, haber dejado atrás a Martina. Ahí vemos a Sara, que se lamenta y que ya se prepara. Bueno, no sabemos qué está protestando, pero ya se dispone a ponerla en juego. Decide tocar hacia atrás para Laura Gallego. Laura que levanta el esférico, se prepara para empalar, controlando con las dos rodillas. Se lleva el lanzamiento, desvía la zaga de Pozalbense. Y ahí se dirige Bárbara Colodetti para poner la pelota otra vez en movimiento. Lista y dispuesta para jugar. Ahí está Bárbara, sirviendo en corto para Tai. De nuevo para Bárbara, de nuevo Tai, recorta, cae, no hay falta. Y ojo a la contra, ahí la dirige Pozalbense. La apertura por la derecha, se abre camino por delante. Lo intentaba Ana Dagmara y va a ser saque de banda favorable a Pozalbense. Controlando con el pecho Eva Ortiz, se sacude el peligro de encima la zaga melillense. Va a ser saque de banda. Jugará el combinado azul oscuro. Martina, ante la presión de Sara, que está a punto de recuperar. Ojo al pase de Martina, que se ha complicado la vida y la manda directamente fuera del terreno de juego. Y además le da el tiempo suficiente a sus compañeras para que se rearmen defensivamente. Sara Tui abriendo hacia la derecha, insistiendo y buscando otra vez a Tai. Va a ser saque de banda favorable a Pozalbense, sí. Preparada para ponerla en juego
De nuevo desde el kilómetro 0. Ahí está Martina, buscando el envío en largo. Directamente a las manos de Laura Gallego, que ya sirve el esférico hacia la banda derecha, con metros por delante para progresar. Y control Melilla, pero de momento se toma con calma esta nueva jugada. Sara Tui jugando y abriendo hacia ese centro del ataque, donde recepciona a su compañera. Presiona a Nada Mara, que además toca en última instancia. Desvía, saque de banda. Jugará el cuadro melillense cuando ahí vemos que se ha incorporado Paola, que la habíamos visto en la primera parte, no así en la segunda. Sale jugando desde la derecha el equipo melillense. La tiene Laura Gallego, insistiendo por la banda derecha, junto al lateral. Preparada ya para jugar en ataque el equipo melillense. Atención, esa pelota y queda suelta, fuera. A la media vuelta, ras de suelo. Finalizó Carol González. Se ha marchado ligeramente desviado. Ahí lo vemos repetido, como perdiendo incluso la posición. La ganó en última instancia, pero la mandó fuera del terreno de juego. Y ojo, porque ahora hay con problemas una jugadora melillense. Creo que es la propia Carol, sí, que ya va reincorporándose. Y va a haber cambios, sí. En la portería de Pozalbense se ha retirado Martina y regresa Carmen Belmonte. Carol ya camina por su propio pie. Y ahí veíamos cómo se marchaba como una exhalación Martina. Y ya está Carmen defendiendo el arco de Pozalbense. Sacará de banda el cuadro azul. La tiene Carmen Belmonte, jugando desde atrás, tocando en corto con su compañera, que la pierde. Ojo el lanzamiento, y ahí se topa con el muro Carmen, que nada más salir, como ya hiciese en la segunda parte, aunque prácticamente haya sido sin inmutarse, consigue desbaratar una nueva oportunidad de Igi Control Melilla. Ahí tenemos el lanzamiento en largo, directamente fuera. Sacará de puerta Laura Gallego, que no lo ve claro. Decide abrir hacia la banda derecha, con posibilidades para arrancar por ese mismo costado. Ahí la tiene de nuevo con dificultades Pozalbense, que se quita el peligro de encima. La aguanta María Corbacho, a punto de perderla. Aparece su compañera en la ayuda. María avanzando por la derecha. María define. Carmen Belmonte atajó sin problemas al primer palo. Y ya busca una amiga, busca una compañera. Decide abrir hacia la derecha. Ojo que recupera Carol, a punto está de llevársela. Se la lleva por fin. Se va a plantar dentro del área ante la defensa de Elena. La pica directamente para la llegada de María. María a ras de suelo la barre. Se la queda en ese rechace Jessica Higueras. Jessica la pica para María. María ante Carmen. Sale atrás, sale un pelín largo. Vamos a ver el lanzamiento. A puerta vacía, no pudo aprovecharla Andrea Mirón. Bueno el placaje, buena la cobertura defensiva de Pozalbense, y la pelota aguanta en el terreno de juego. María Corbacho, María la pica dentro del área, allá va la chilena, fuera. Se lamenta y golpea al suelo Jessica Higueras. Otra más para Igi Control Melilla, que domina, corrala a su rival, pero no encuentra la recompensa. Y vemos la repetición, cómo se ha marchado desviado ese lanzamiento. Sacará de portería Carmen Belmonte, y ya la ha recuperado el equipo melillense. Laura Gallego envía el largo hacia la banda derecha. Ojo a ese bote que le juega una mala pasada. La recupera Pozalbense, no hay falta. La tiene otra vez en su poder y control Melilla. Lleva el chilenazo. Carmen Belmonte. Lo probaba Andrea Mirón. Se le acumula muchísimo el trabajo, pero se mantiene absolutamente segura la portera de Pozalbense. Y ojo, porque han transcurrido los segundos, sí. Han transcurrido los segundos y por tanto la recupera Igi Control Melilla. Va a tener este libre directo desde el círculo central. Expiró el tiempo límite para sacar esa pelota. Y ahí vemos a Laura Gallego, mientras tanto, sentada, viendo con suma comodidad lo que sucede en el área rival. Y preparada ya para ejecutar este libre directo. Ahí está Andrea Mirón, frente a frente ante Carmen Belmonte. Lista para disparar. Ahí la vemos tomando carrera.
Haciéndose gigante Carmen Belmonte, pita la colegiada, tomando carrera, pierna derecha, Carmen, vamos a ver, rechace, la recoge también. Ahí se acercaba Paqui Campoy para intentar capturar, para intentar pescar ese rechace. Ataca Pozo Albense, fuera. El lanzamiento ahora desviado por parte de Mili. Y juega IG Control. Entramos en la fase decisiva, momento crítico del partido. La tiene Mili en la banda derecha, preparada para picarla. Cambio de orientación hacia el perfil izquierdo. La sostiene Elena. Elena que gira sobre su eje y aguanta la presión. Decide distribuir para Mili en ese 2 contra 1. Se toma su tiempo, la pierde. Recupera Paqui Campoy. Se lanza el autopase. Se escora por la izquierda. Evita que salga. Aguanta en ese mano a mano con Ana Dagmara. La pone dentro del área. Se la quita con un toque sutil su rival. Pero de nuevo vuelve a atacar. IG Control Melilla. Aguanta de nuevo Bárbara Colodetti. Se duele sobre la arena la jugadora de Pozo Albense. Vamos a ver si paran el partido. Sí, es Ana Dagmara quien está con problemas. Quien se duele sobre la arena. Y quien va a necesitar asistencia. Parece que se duele de la espalda. Ahí vemos la repetición. Ahí vemos también ese golpe que se ha llevado. Y ya totalmente restablecida. Nos queda poco más de un minuto. Y sí, si se incorporan ahora, no ha habido goles en este partido. Pese a que han tenido los dos equipos sus ocasiones, especialmente IG Control Melilla. No hemos conseguido abrir el marcador y nos queda poco más de un minuto. Ahí está Laura Gallego, poniéndola hacia arriba. Despeja Eva Ortiz. Intenta ganarle IG Control Melilla. Allá va el centro, va a ser saque de esquina. Córner favorable para el equipo melillense. Junto al banderín, ahí se dirige Sara Tui. Buscando la heroica, buscando por fin abrir la lata. Metidos ya en el último minuto. Sara Tui la pone al primer palo. La pelota queda suelta, reclaman mano, Están reclamando mano, pero parece que no van a sancionar nada. No van a sancionar nada, así que continúa el ataque. Sara tocando hacia la derecha, 40 segundos. Balón colgado hacia el área, directamente fuera. Sacará de portería Carmen Belmonte. Ahí vemos la repetición de este saque de esquina. A ver esa pelota. Ahí estaba Ana Dagmara que nos ofrece dudas, pero le puede quedar una última. IG Control Melilla. El saque largo de Laura Gallego. Consigue frenar la defensa de Pozo Albense y ahora toca de cabeza y la manda fuera Pilar Sánchez. Y mucho me temo que sí, que nos vamos a ir de este partido sin que el marcador se mueva. Que nos vamos a ir con este empate a 0. Porque nos quedan 4 segundos. Vamos a ver Carmen que la va a intentar colgar dentro del área. A ver si tiempo para algo más. Pues no, termina el partido. Efectivamente, empate a 0. No se ha movido el marcador. No han conseguido abrir la lata ninguno de los dos equipos. Providencial esta chica que ven ahora mismo en sus pantallas, Carmen Belmonte, que se ha marcado una segunda parte sublime, que ha conseguido salvaguardar el arco para evitar que su rival abriese la lata. También gran partido de Martina, portera también de Pozo Albense, que realizó una gran primera parte. Y en IG Control Melilla, gran trabajo de Terek en la segunda parte. Laura Gallego también, aunque ha tenido menos trabajo, ha visto cómo su rival ha llegado menos al área cuando ella defendía el arco. Así que sí, tendríamos que buscar precedentes porque se dan escasos durante el curso, pero aquí tenemos un 0-0. No consiguieron marcar ninguno de los dos equipos, así que suman su primer punto de esta Copa Federación. Por tanto, les dejamos empatados a 1 y a la espera de ver lo que sucede en el segundo encuentro del Grupo B, que va a arrancar a continuación, como es el Turia Beach Soccer Barriada La Playa. Ahí vemos cómo se saludan los dos equipos, mientras vemos la repetición de las mejores imágenes de este partido, con las ocasiones para uno y para otros, y con estos mejores momentos, con estos highlights incluidos. Recordemos el penalti que tuvo Mili y que ha detenido, en este caso, Laura Gallego. Ha sido la mejor intervención de la portera de IG Control Melilla. Al final se nos escapan tantas cosas que hemos tenido que contar en este partido, pero nos ha faltado lo mejor, nos han faltado los goles, aunque la verdad que nos lo hemos pasado bien, claro que sí. Así que vamos a ir cerrando ya esta contienda. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que se le hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros. Narrando esta contienda, IG Control Melilla 0, Pozo Albense 0. Esto ha sido todo hasta el momento aquí en Jaén. Saludos y muy buenos días.